can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? I'm just following my destiny. How bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? How bad can I possibly be? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Hola a todos y bienvenidos a Reporte con Criterio. El día de hoy analizaremos el periódico El Colombiano. El Colombiano es un diario de la ciudad de Medellín, Colombia. La primera edición de este periódico se publicó el 6 de febrero de 1912, con una sola página, 13 anuncios y sin ninguna noticia. En 1976 se le añadieron las primeras imágenes a color y en 1980 el contenido cambió de 8 a 6 columnas. El Colombiano fue fundado por Francisco de Paula Pérez, con un capital de 300 pesos y con el objetivo de servir a la causa conservadora, más no como un apoyo incondicional a los partidos políticos. Francisco de Paula Pérez tenía 21 años cuando inició la empresa, buscando rescatar el nombre y el ideal de un viejo diario desaparecido en tiempos de guerra de los 1000 días, que pretendía la unidad nacional. Así es, Isabela, pero esto no es todo. El periódico El Colombiano, ya con 109 años de historia, tenía dos socios, la familia Gómez y la familia Hernández, cada uno con el 50% de la propiedad accionaria. Sin embargo, esto cambia por unas diferencias entre ellos, por lo que tras un acuerdo la familia Gómez termina por quedarse con el diario. La dirección en la actualidad está a cargo de Marta Ortiz Gómez, diseñadora industrial de la Universidad Javeriana, quien lideró el rediseño del periódico en su centenario. Ya con esta breve introducción, contemos lo que haremos a continuación. Lo que haremos a continuación será un análisis de las noticias que fueron publicadas en el diario El Colombiano desde el 25 de enero del año 2021 hasta el 15 de febrero del mismo año. El Colombiano se ha especializado en la investigación y generación de diferentes contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las cuales le entrega a la audiencia este tipo de contenidos, con el fin de día a día mejorar la calidad de vida de sus espectadores. Primero tenemos nuestra hipótesis, es decir, diremos a continuación un planteamiento que con nuestra investigación veremos si es verdadero o falso. Antes de conocer la hipótesis, queremos resaltar la importancia de hacer esto, pues realizar este estudio nos permitirá ver qué clase de periodismo se está llevando a cabo en el periódico El Colombiano. Recordemos aquí que el objetivo o uno de los objetivos principales del periodismo, que nos dice Bill Kovacs y Tom Rosenstiel en su libro Los elementos del periodismo, es servir al bienestar general, informando al ciudadano con el fin de que cada persona sea capaz de gobernarse a sí misma y ser libre. Ya con esto veremos cómo el colombiano lleva a cabo este procedimiento transparente e independiente de recopilar y verificar información, importante para los ciudadanos en una democracia, como nos lo dice Tim Voss en Journalism. Ahora bien, con esto dicho, nuestra hipótesis es que el periódico El Colombiano, en su primera plana, debe darle más importancia a noticias de tipo diseminación, ya que estas son las noticias que los ciudadanos necesitan básicamente para su día a día. Con esto queremos destacar que no creemos que no deban mencionarse en primera plana otro tipo de noticias, sino que pensamos que deben mostrarse las más relevantes, que permitan a la persona estar informada sobre lo que lea en esa página. Como ya mencionamos hasta aquí dos noticias que aún no han sido explicadas, es hora de entender a qué nos referimos con el tipo de noticias de diseminación y de tipo otra. Empezando un poco con la tipo de noticia de representación, vale entender, siendo un poco redundante, que este tipo de noticias representa a las minorías que hacen parte de nuestra sociedad, sean las mujeres que se ven vulneradas, la comunidad LGTBIQ+, las etnias, los diferentes tipos de desplazados que hay alrededor del país u otro tipo de comunidades que no se sienten representadas. En Colombia no solamente tienen derecho a ser escuchados las partes de la sociedad que tienen voz y que se sienten y pueden ser representadas de gran manera. Todas las entidades, todas las comunidades, todo tipo de personas debe ser escuchado y este tipo de noticias está representado para ellos. Las de tipo de diseminación hacen referencia a las noticias que separan y organizan la información de tal manera que el ciudadano tenga la información necesaria de la noticia para informarse y seguir con su cotidianidad. Además,
Aquí entran las noticias sobre los cambios en los protocolos que llevan las ciudades por el COVID o sobre el programa de vacunación, es decir, son noticias que afectan el día a día de las personas. Además de esto, la prensa tiene que tomar decisiones sobre qué necesita y qué no necesita saber los ciudadanos. Por su parte, el tipo de noticias rendición de cuenta son aquellas que exigen a los de poder que muestren a los ciudadanos qué están haciendo, cómo y por qué. Es decir, es verificar las acciones del gobierno o de personas de poder que afecten a las personas, sus decisiones y todo lo que gira en torno a estas. Resolución de conflictos hace parte de las noticias que están abiertas a discusión entre dos personas, dos entidades o dos posturas totalmente opuestas que están intentando dialogar para llegar a una posible solución. Por último, tenemos el tipo otra, en donde van las noticias de entretenimiento que realmente no afectan la cotidianidad de las personas, pero pueden ser de interés. Este tipo es el que nos referimos en nuestra hipótesis. Todos estos tipos de noticias cumplen una función, pues el periodismo debe funcionar como un espejo. Es decir, debe mostrarse tanto las cosas malas como las buenas que ocurren en una sociedad. De hecho, se menciona en una lectura que un buen periodismo debe ser así. Primero, como el espejo que ya mencionamos. Segundo, debe funcionar como un perro guardián que ladra frente a la corrupción. Y tercero, debe ser un mercado de ideas, como el tipo de noticias resolución de conflicto, donde todos los ciudadanos deben ser escuchados aunque tengan distintos puntos de vista. Ahora bien, explicando un poco cuál fue la metodología que utilizamos para la clasificación y organización de nuestras noticias que eran publicadas día a día por el diario El Colombiano, recurrimos primero a www.kiosco.net, el cual es una plataforma en la que publican diariamente todas las portadas de los diarios más importantes alrededor del mundo. Una vez descargábamos día a día la portada del diario El Colombiano, la guardábamos en su respectiva carpeta. Semana 1, semana 2, semana 3 o semana 4, dependiendo el día que fuéramos a analizar. Casi siempre se hacía diario, entonces era fácil organizarlas dependiendo de la semana en la que nos encontráramos en ese momento. En ese momento, una vez descargado la portada del diario, analizábamos cada una de las noticias que se publicaban en ese día, para meterlas y organizarlas en las clasificaciones correspondientes. Ya con esto dicho, veamos los resultados. De esta manera, una vez analizados y evaluados el número de noticias por categorías, se evidencia un alto número de noticias en la categoría otra. La categoría de diseminación es la segunda categoría con mayor número de noticias. Sin embargo, en este caso no sería correcta nuestra hipótesis porque por esta semana resaltan más las noticias de otro que diseminación, como inicialmente lo establecimos en la hipótesis. Ahora sigamos con el análisis de la semana 2. De diseminación hubo 25 noticias, de resolución de conflictos 13, rendición de cuentas 7 noticias, otro tipo de noticias 16 y representación 3 noticias. Con esto podemos confirmar cierta nuestra hipótesis de que el periódico El Colombiano le da mayor importancia a noticias de diseminación, puesto que como vemos en los resultados son un gran número de este tipo que ocupan la primera plana. Sin embargo, queremos resaltar que el tipo de noticia otra en primera plana del periódico El Colombiano también tiene mucha relevancia en comparación a otros tipos como son representación o resolución de conflictos, a los que quizás se les debería dar o prestar más atención. Ahora veremos unos ejemplos para entender mejor esto, pero entonces sigamos con el análisis de la semana 3. En general, esta semana 3 tuvo noticias bastante interesantes y variadas. Aún así, las noticias que nosotros considerábamos que estaban en la categoría de otros, las encontramos bastante banales y poco interesantes. Aún así, nosotros llegamos a esta conclusión de que este tipo de noticias tienden a cumplir una función de relleno dentro del periódico debido a que no tienen ningún sentido y este tipo de noticias no nos parece pertinentes que no estén en ningún periódico de renombre en su primera plana. Noticias, por ejemplo, nos encontrábamos con titulares como el siguiente: filtros en redes sociales para hacer un gato o cambiar el fondo de pantalla. Este tipo de noticias no tienen ningún tipo de interés. Como decíamos anteriormente, en nuestra opinión están en relleno para cumplir alguna sección que solamente pide el director o el periódico en general. Semana 4, notamos cómo nuevamente en esta semana resaltan más el tipo de noticias de la categoría otra en la primera plana, situación que no avala correctamente la hipótesis planteada, puesto que a pesar que la diseminación es otra de las que más cuenta con noticias en la semana, sigue siendo más alta el número de noticias de otra. Ahora veamos 10 noticias que ocuparon la primera plana del periódico El Colombiano durante el periodo que ya mencionamos. Estas
Esto con el fin de poder dar mejores ejemplos al análisis que queremos dar a continuación. Para esto mostraremos las noticias por secciones. Empecemos con el tipo Otra. Paola Jara descarta participar en una telenovela. Esto dijo. Esta noticia es del tipo Otra porque es una noticia que en general es irrelevante para gran parte de la población colombiana. A pesar de que es una cantante conocida, esta información no afectará la vida cotidiana de las personas. Consejos para tener la mesa bien puesta a la hora de comer. Es también una noticia de tipo Otra, porque realmente es una noticia que puede interesar más que todo por parte de entretenimiento. Si las personas no leen esto, su vida cotidiana, su rutina no se verá para nada afectada. En cuanto a las noticias de diseminación, traemos los siguientes ejemplos. El primero, así va la vacunación del COVID-19 en todo el mundo. Panorama. Esta es una noticia de alto interés social y alto interés general, debido a que el tema de la vacunación es la principal noticia alrededor de todo el mundo, sobre todo en nuestro país, en Colombia, donde apenas empezamos la semana pasada y poco a poco venimos vacunando a la mayor cantidad de personas posible. Este tipo de noticias le alegran mucho a la gente porque da un poco de esperanza de poder superar esta pandemia. Otra noticia que hace parte del grupo de las noticias de diseminación es la siguiente. Ecuador votó por su próximo presidente. Esta noticia, por más que no representa a Colombia directamente, sí tiene un carácter bastante general en cuanto al interés que genera en la sociedad. Debido a que Ecuador hace parte de la región, es un país vecino a Colombia y cualquier cambio en su presidencia, que es el máximo líder del país, obviamente de una manera u otra va a afectar a Colombia en cuanto a las relaciones que se tiene con el país, en cuanto a los tratados de comercio, en cuanto a de por sí los temas de migración y emigración que hay entre ambos países. Este tema tiene un interés bastante amplio. Como noticia de representación tenemos, conozca el perfil del desempleo en Medellín. Esta pertenece al grupo de representación porque hace parte del grupo minoría, en este caso los desempleados en la ciudad de Medellín. El DANE dio a conocer cifras en comparación al año pasado, 2020, que fue 12,4%, y ahora en el 2021 aumentó al 18,3%. También hace parte del grupo de representación porque este grupo no tiene una mayor voz a nivel nacional. Es por esto que hace parte del grupo de representación, porque se les da la voz y toda la importancia que necesitan. Como segunda noticia tenemos pandemia financiera en hospitales. Esta noticia hace parte del grupo de representación debido a que se enfoca en la población de Antioquia, especialmente en la parte de salud, mostrando la fuerte crisis económica que está afrontando los centros de salud de la región, siendo 17 los más afectados, reportando un aproximado de 52.063 millones de pesos menos en ventas de los productos. Quizás es algo que no se haya mencionado anteriormente, pero una noticia puede pertenecer a dos o más tipos de noticias. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de rendición de cuentas. Conozca el perfil del desempleo en Medellín. Esta es de representación porque hace parte de un grupo minoría, que en este caso habla de los desempleados en la ciudad de Medellín, grupo el cual no tiene casi voz a nivel nacional, y pues esta noticia representa a ese grupo de personas, pero también es rendición de cuentas, porque en la noticia se entrega al alcalde de Medellín un informe que priorice planes de reactivación con enfoque sectorial. En cuanto a la resolución de conflictos, que es otra categoría en la cual organizamos y analizamos las diferentes noticias, podemos encontrar los siguientes dos ejemplos que van a ser explicados a continuación. El primero dice lo siguiente: otra crisis corporativa en EPM, ¿qué pasará con la gente? Y el segundo: ¿es visible la iniciativa de Medellín y Atlético Nacional sobre traer público a los estadios? Acá vemos un conflicto debido a que es una situación bastante complicada que genera opiniones totalmente distintas. En el caso de EPM, obviamente hay un conflicto, que es lo que sucederá con la gente. Sabemos que EPM ha sido una compañía que ha tenido bastantes problemas en los últimos años, sobre todo con el problema de Hidroituango. Y con respecto al ingreso de hinchas al estadio Atanasio Girardot de Medellín, también es un conflicto que genera diferentes opiniones, sobre todo por la pandemia que estamos atravesando en este momento. Es verdad que el pico de contagios en Colombia ya bajó y posiblemente desde que empezó la pandemia, poco a poco este ha sido el mejor momento que está viviendo el país. En estas últimas semanas hemos vivido pocos casos comparado a lo que se alcanzó a vivir a principios de enero o a mediados. Pero también es cierto que ingresar gente al estadio sería algo bastante complicado para tener el control del distanciamiento social y todas las medidas de bioseguridad que se deben tomar.
Por respecto a esto, esta es la resolución de conflictos, las diferentes opiniones que se generan, los conflictos que pueden existir y cómo se busca la manera de solucionarlos. Pero bueno, ¿qué pensamos que debería tener en cuenta el periódico? Una de las posibles maneras de controlar esta cantidad de noticias de tipo otro, o de las principales, especialmente de diseminación, podría ser teniendo en cuenta un balance en la selección, donde se le siga dando importancia al tipo de diseminación y se busque resaltar más noticias de tipo representación y resolución de conflictos, con el fin de representar un balance en los temas tratados en primera plana. Pues la idea es convertir la primera plana en un abrebocas de lo que verán en el periódico las personas. Además, hay personas que hoy en día necesitan saber muy rápido lo que está pasando, porque no tienen casi tiempo. Así que la idea es que la primera plana funcione de tal manera que solo con leerlo puedan vivir su vida cotidiana y estén bien enterados de lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora bien, si vemos que no incluye suficientes noticias de representación, ¿es este periódico inclusivo? ¿Resaltan noticias de niñas, niños, mujeres, indígenas o de la comunidad LGBTIQ+? Esto es lo que llamaremos a continuación coherencia global, que en términos sencillos hace referencia al tema general o la idea general que se ve en una noticia. Es por eso que ver si la idea del periódico es mostrar a todos como estos grupos minoría es parte de nuestro análisis crítico. Pues bien, ya sabiendo esto, la respuesta es ¿cómo se puede solucionar esto? En el momento de revisar las primeras planas para el periodo que ya mencionamos, no encontramos noticias que se refieren a grupos minorías como la comunidad LGBTI o que hablen sobre grupos como indígenas o mujeres. Y debemos tener en cuenta que sí han habido noticias sobre estos grupos, como los desplazamientos forzados a los que se han visto ligados muchos indígenas últimamente por el conflicto armado, o feminicidios y acoso sexual de las mujeres, que también se ha visto por estos días. Lo único que hemos rescatado de noticias de tipo representación son algunas noticias sobre la infancia. Por parte entendemos esto porque son un periódico dirigido a Medellín, por lo que resaltaron noticias de esta ciudad y para los ciudadanos de esta ciudad. Sin embargo, sería bueno que tuvieran en cuenta un mejor balance, donde miren un poco más a todos los ciudadanos e intenten llegar más a más historias que contar. Ahora bien, tenemos otro concepto. ¿Qué es la coherencia local? ¿Están relacionados títulos con contenidos? Pues bien, la coherencia local hace referencia a las relaciones que se pueden establecer entre oraciones en una secuencia de ideas o en este caso en una noticia. Esto nos permite analizar qué postura tomarán los periódicos solo con leer el título. En el análisis y clasificación de las noticias se encuentra gran coherencia con titulares y cuerpo de la noticia, por lo que consideramos que la manera en la que se establecen los títulos frente a los contenidos sí es la adecuada y coherente. Suelen tener conexión de causa y efecto, es decir, en el título nos muestran el qué como la consecuencia y en la breve o en la explicación, en el cuerpo de la noticia, nos muestran la causa. Ahora veamos un ejemplo. El orden es algo muy importante y fundamental en todo, y las noticias no son la excepción. Estamos hablando de la superestructura, que es básicamente el orden jerárquico que manejan en el periódico, es decir, a qué le dan más importancia, a qué no le dan la suficiente importancia, y veamos algunas primeras planas y el orden que les dan a las noticias. ¿Es un buen orden? La organización que el periódico utiliza en sus primeras planas en algunas ocasiones no es la mejor, ya que quizás en cuanto a jerarquía la noticia más grande no siempre es la más relevante. En adición, al hacer uso de las fotonoticias, las cuales se pueden ejemplificar en el día 13 de enero, genera confusión en el titular más grande de la primera portada y la imagen de la fotonoticia, por lo que genera confusión en la primera impresión de la página o en la primera plana del periódico. Como dije, el ejemplo es de la portada del día 13 de febrero de este año. El título grande, el gran titular, era Reacomodo en las fuerzas del Consejo. Sin embargo, la fotonoticia nos decía perros rescatados de Medellín ayudan a sanar. Y es interesante ver que este día habían otras noticias muy importantes que se podrían haber puesto en primera plana, pero las decidieron dejar como breves. Es muy importante tener en cuenta el tipo de estilo que utiliza cada diario.
Pues depende de que una noticia se entienda a la perfección o puede que llegue a haber un malentendido con respecto a una noticia. Es importante tener en cuenta qué tipo de palabras vamos a utilizar. Es diferente decir vándalos a decir, por ejemplo, protestantes. Es diferente decir un crimen a un asesinato. Esto todo tiene que tener en cuenta el estilo del periódico para que la noticia sea comprendida a la perfección y no tengamos problemas con malentendidos. Obviamente en esto también tiene que ver la voz activa y la voz pasiva, la cual es fundamental para que el estilo del noticiero y el estilo del periódico sean comprendidos a la perfección con el público que se quiere llegar. Aquí vemos cómo usan bien el término migrantes y evitar términos que puedan ser malentendidos o que puedan ofender a los venezolanos. Esto es algo muy importante, ya que como periódico deben ser muy respetuosos a la hora de hablar de cualquier persona o grupo. ¿Sabías que existen modelos en el periodismo? Y no nos referimos a personajes. Hablamos de noticias, de medios. Existen dos tipos de modelos. Por una parte están los modelos de mercado, que hacen referencia a aquellos medios que manejan el capital en pocas manos. Es decir, el poder, el dinero, está en pocas personas. Es interesante ver que este tipo de modelo no tiene control o intervención por parte del gobierno y que maneja cierta arrogancia o lo que llaman arrogancia periodística, que se refiere a cómo los periodistas suelen creer en ocasiones que saben lo que las personas necesitan saber. Es decir, dan a los ciudadanos la información que ellos creen que necesitan y no la que los ciudadanos quieren. Este modelo hace parte del producto doble, el cual consiste en un intercambio entre contenido y audiencia. Por ejemplo, yo soy un medio que brinda las noticias, la actualidad y el contenido. A cambio de eso, yo recibo de la audiencia su atención, que eso es lo importante que un medio tenga, la atención del público, porque en ese momento se genera la interacción deseada. El siguiente modelo se trata del modelo de servicio público. Este promueve la educación y el aprendizaje, además de estimular la creatividad. Suele preocuparse por llevar al mundo al país como el mundo al país. En palabras más simples, trata de mantener informado al ciudadano con todo lo que necesite e incluso quiera. Se caracteriza por ser del lado del ciudadano, es decir, por representar a una comunidad, una región o a un país. Según estos conceptos, ahora sí, podemos decir que nuestro periódico analizado, El Colombiano, es parte del modelo de mercado, debido a que aquí hay un intercambio por audiencia. Al querer leer sus noticias, ya sea en digital o en físico, nos piden pagar. Y aunque tienen redes sociales como Instagram y Twitter, suelen subir imágenes sin detallada explicación y no suben noticias. En pocas palabras, llaman nuestra atención, pero no nos informan de todo, esperando a que les paguemos por tener contenido y buena información. Además, el poder o el dinero recae en pocas personas, y es que la familia Gómez y Hernández, que son los dueños de esta empresa periodística, también son dueños de otros periódicos, como La República, Colprensa, el Grupo Nacional de Medios y en periódicos asociados comercialmente. Además, las principales fuentes de financiamiento del medio identificadas son las ventas del periódico y la venta de publicidad. Y bueno, ya con esto hemos llegado al final de nuestro análisis crítico sobre el diario El Colombiano. Gracias por vernos y preferirnos una vez más. Esto fue Reporte con Criterio.